Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a estas cuartas jornadas musicales organizadas por la Escuela de Música de la Universidad de Talca. Hoy, en nuestro segundo capítulo, tendremos una charla muy interesante que nos dictará nuestra profesora Paula Elgueta. Ella es también directora del coro universitario y esta charla está dirigida al autocuidado y a la salud mental en los músicos. Recibimos en este capítulo a la profesora Paula Elgueta. Gracias, Marce. Muchas gracias a la Escuela de Música de la Universidad de Talca por generar esta jornada, principalmente a los profesores que la están moviendo, liderando y batallando para que se instalen bien estas pequeñas comunicaciones con la comunidad, ¿no? Con la escuela, con la universidad y con todos. Bueno, hoy día les agradezco, bueno, también a todos los que están participando. Tenemos 13 participantes en este momento. Gracias por estar acá también. Como les decía antes, así hacemos un poquitito de calor, ¿no? Calor humano. Bueno, la charla de hoy, la reunión en la temática de hoy que yo quería traer y presentar es acerca de músicos y salud mental. Bueno, la salud mental en general es una temática que necesita, muchos pensamos así, que necesita más presencia y más instalación en distintos tipos de niveles, ¿no? En niveles, digamos, sociales, culturales y de todo tipo. Cuando hablamos de salud mental, nos estamos refiriendo en realidad al cuidado que implica tener la claridad o la conciencia de la interioridad de las personas. Muchas veces cuando hablamos de estas palabras que se instalan como conceptos medio distantes un poco, como, qué sé yo, en realidad nos estamos refiriendo a aquello que nos ayude respecto a nuestro estado interior, nuestra tensión interior, nuestra paz, nuestro equilibrio, aquello de lo que se trata, el despliegue emocional, lo que nos pasa con los otros, lo que nos pasa con nosotros mismos, lo que nos pasa con nuestro trabajo, con nuestro estudio, lo que puede aparecer como tenso, como problematizándonos o generándonos ruido. Eso de generar ruido para mí es una súper buena guía. Para nosotros los músicos es una palabra que nos hace bastante sentido y es bien apropiada en realidad para esto de cuando tenemos algún tipo de problema en relación a la salud mental. Eh, Casi siempre, bueno, estamos hablando de salud mental casi siempre cuando esta falla, cuando estamos en problemas, pero también en relación a la música hay aspectos donde eh, podemos pensarla no solamente en su fallo, en su tensión hacia nosotros, sino también en las potencialidades que puede generarnos como artistas, como músicos, para abrir nuestros caminos y para ir corriendo los horizontes, ¿no? Ir cambiando los límites y poniéndolos un poquito más allá, porque eso nos va a permitir un desarrollo en el fondo de nuestras carreras y de nuestra gratificación interior al tocar el instrumento, al dirigir, al cantar o al hacer nuestra práctica musical habitual. Entonces, bueno, lo primero es decirles que cuando hablamos de salud mental, en realidad nos estamos refiriendo a todo esto que tiene que ver con el equilibrio, con el bienestar interior, con aquello que yo siento respecto a mí mismo. Eh, yo me hice unas anotacioncitas voy a ir mirando un poco, para que no se me vaya el hilo. Bueno, respecto de esto, muchas veces cuando en las carreras musicales nosotros tenemos el énfasis fuertemente puesto en desarrollar una técnica, ¿no? Qué sé yo, incluso cuando no hay carrera musical, incluso cuando estamos aprendiendo, acercándonos a nuestro instrumento por primera vez, de manera amateur, incluso autodidacta, incluso, todo pareciera tener que ver con adquirir y luego con afinar y con depurar una técnica. Bueno, yo quisiera aquí poner el punto de que
introducir una observación en relación a nosotros mismos, en los haceres musicales, en el estudio del instrumento, en el estudio de la música, tiene que ver con entendernos de una manera no mecánica también, ¿no? Tiene que ver con entender que si bien estamos haciendo la adquisición de una práctica que se vuelve refinada, que se vuelve precisa, exhaustiva y que buscamos que sea lo más eh, avanzando en nuestro camino como estudiantes, tenemos que incorporar la idea de que no somos mecánicos, no somos una máquina que se afina. Yo creo que para los instrumentistas esto es un poco más, el tema de que sea mecánico se puede volver un poquitito más un vicio, porque ellos trabajan mucho escala, 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 por ejemplo. Un violinista, un pianista están trabajando en esa mecánica, ¿no? Y es como volver al cuerpo preciso respecto a un hacer. Eh, los cantantes es un poquitito distinto porque el cantante tiene que trabajar con una situación, con una acción, con una función que está sucediendo dentro de su cuerpo. Y que tiene un resultado y una manifestación externa, pero de la cual tampoco tiene demasiado control, porque la salida de la voz es algo que nosotros no vamos a poder capturar al mismo tiempo que la ejercemos. Siempre va a ser a posteriori, por eso muchas veces cuando nos escuchamos hablar en una grabación o nos escuchamos cantar en una grabación hay un desconocimiento, hay una especie de una zanja de distancia y uno dice, oye, ese no soy yo. Qué raro escucharme, qué distinta suena mi voz respecto a lo que yo me imagino de ella. Entonces, hay una distancia y hay una lejanía respecto a la mecanicidad con el que hace la mecanicidad, seamos cantantes o seamos instrumentistas. Entonces, nosotros no somos elementos, no somos maquinitas que hacen una mecánica. Nosotros somos, si vamos a pensarnos como maquinitas, somos unas maquinitas bien particulares porque venimos armados de huellas, ¿sí? Nosotros traemos huella del pasado. Y no es que traigamos necesariamente trauma, traemos huella. Lo voy a poner en esa palabra específicamente. Traemos una historia, traemos una concatenación y una coordinación que no manejamos, que se hizo nomás, de qué sé yo, de lo que nos costó más, de cómo fueron las relaciones con los otros, de cómo fue la relación conmigo mismo, de cómo fue la relación con mi introspección, de qué tanto pude resolver mis tensiones internas. Todo eso ha hecho un caminito que cualquier momento donde yo me pare, como un día de hoy, al día de hoy, yo soy con esta huella que viene para atrás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la ejecución de un instrumento, es más complejo también cuando nos acercamos a cantar, nosotros nos acercamos con lo que somos, con lo que traemos como huella, como historia. Y esto tiene potencialidades, tiene cosas que se pudieron desarrollar, tiene cosas que quedaron ahí un poco más a medio camino. Por ejemplo, si yo soy más, qué sé yo, activo para el estudio, si tengo más punch inicial, si siempre fui bueno, qué sé yo, para levantarme, para trabajar más en la mañana, si me exigía mucho en mi casa, ser eficiente con el estudio, si no me exigieron en mi casa, si no pude elaborar una disciplina, si fui muy crítico conmigo mismo, si fui muy poco crítico conmigo mismo. Eh, como sea, llegamos al momento presente de instalarnos frente a nuestro instrumento y nos vamos a instalar con esos elementos que hacen nuestra interioridad, ¿sí? No nos vamos a instalar como máquinas estándar, no somos todos iguales, ¿sí? Más bien somos todos diferentes, absoluta y completamente diferentes. Compartimos la especie nomás y compartimos muchas veces la cultura, pero no compartimos una mecanicidad así como maquinitas. Entonces, eh, el tema tiene que ver, o uno de los temas que yo quería plantear acá, tiene que ver con, primero que nada, aceptar esta particularidad de mi ser,
cuando yo soy músico. Aceptar quiere decir simplemente observar. No me refiero a algo como dándole connotación positiva. O sea, idealmente, y eso espero llegar al final de la charla hablando un poquitito de eso, pero me refiero a simplemente aceptar lo que hay en este momento. ¿Sí? Me refiero a yo traigo esto, yo no traigo esto me cuesta más, este aspecto de mí creo que está un poco cojo, en esto no cacho nada, eh, soy, qué sé yo, un poco flojo para hacer esto, en realidad no sé si voy a poder sacar la voz en esto. ¿Por qué es bueno esto? Porque nos permite que es un elemento tal vez inicial de salud mental bien importante en términos del estudio de un instrumento, del estudio de la música, es observar esta especie de observación que yo pueda hacer de mí mismo, que yo los invito a que puedan hacerla en este instante, si quieren. El pequeño recorrido, ¿no? Que es ver qué es lo que, cuáles podrían ser los hitos o los puntos como relevantes que yo puedo observar de mis fortalezas y de mis eh, elementos cojos. Por ejemplo, no sé, si yo escuchaba poca música en mi infancia o si nunca escuché cierto tipo de música y ahora me hace falta saber que eso es así y saber que está así. También, principalmente, esto nos sirve porque cuando tenemos una claridad respecto a esta falta y a este plus que podamos traer, a esta particularidad mía, yo tengo posibilidad de hacer cualquier cambio al respecto. Entonces, si yo me doy cuenta de que tengo poco rigor al trabajar porque nunca hice una disciplina de estudio, el objetivo puede ser instalar el rigor en mi trabajo porque yo quiero llegar a cierto lugar, quiero alcanzar, que si yo quiero trabajar este concierto o quiero llegar a cantar en este lugar o quiero hacer este tipo de mejoría en mi práctica. Entonces es interesante observar, poder observar qué es lo que me falta para emprender un siguiente paso. Incluso a veces lo que me puede faltar puede ser que yo observo que he tenido muchas cosas por allá, por acá, pero hay un punto súper importante que es que soy súper tímido, por ejemplo. Eh, Me da mucha vergüenza o me da mucho, qué sé yo, susto la exposición. Entonces es importante, si yo tengo ese problema, verlo y ver si tengo la posibilidad de introducir elementos que me ayuden a transitarlo de una manera más amable hacia mí mismo. Transitarlo a una manera más amable puede ser hablar con mi guía, puede ser ir al psicólogo, efectivamente, si me doy cuenta de que eso ya puede ayudarme más, o hablar con mi profesor y con mi guía y decirle, mire, yo encuentro que tengo este problema porque soy muy tímido, entonces me cuesta pararme, qué sé yo, en el escenario y todo. Y enfrentarlo. Nosotros sabemos que, claro, no hay situaciones perfectas, eso es muy importante también. A nosotros muchas veces nos inculcan y nos aprendemos mucho a partir de las guías, ¿no? Entonces escuchamos a los grandes cantantes, a los grandes pianistas, violinistas, desde nuestra infancia, y lamentablemente aprendemos mucho esta relación con el otro que es como a través de una idealización, ¿sí? Nos movemos mucho en general en sociedad a partir de idealizaciones de la experiencia de los demás. En psicoterapia esto se ve mucho porque la gente llega y dice, bueno, toda la gente, qué sé yo, voy a poner un caso extremo, yo no sé cómo la gente es feliz y yo no puedo, o la gente hace pareja y yo no, y tienen parejas felices, o no sé qué, o todos pueden y yo, etcétera. Todas esas cosas en realidad no son ciertas, porque nuevamente las particularidades son nomás. O sea, el otro vive las problemáticas de él y yo vivo las mías. Entonces, lo que nos parece ideal, como de repente una carrera de alguien, y uno dice, oh, a esta persona no le costó nada, ¿no? Efectivamente, puede ser que no le haya costado mucho, y es su vida, y es su camino, pero bueno, yo estoy en este y no puedo hacer otro, o sea, puedo ir haciendo este, lo puedo ir modificando, y es este, el que me tocó y en el que estoy, ¿sí? Ese es un punto que me parece como bien importante.
ahora quisiera ir a otro aspecto que me parece como bien y nos puede ayudar en este tema de eh, la música y lo que nos pasa internamente en relación a ella en el ejercicio de la música, que es lo siguiente, un poco lo estoy adelantando ahora, que es el tema de la imagen. Nosotros tenemos una profesión y un oficio, un hacer, una práctica, la práctica musical, que es una práctica en la que estamos expuestos hacia los demás, porque por anga o por manga siempre llega algún momento donde yo tengo que atravesar la situación de un examen, atravesar, en este caso nosotros ahora estamos en unas grabaciones, atravesar la grabación, luego atravesar el concierto. Atravesar, digo, llegar al momento en que eso se vuelve realidad, en que salimos de la práctica y entramos en este momento donde se vuelve la exposición, la entrega a los otros, en el mejor de los casos la entrega, digo yo, porque para algunos en realidad es como ir a ponerse a la parrilla, ¿no? Es como, así como ir a los leones. Eh, entonces, aquí creo que hay un punto como bien importante, muy, muy importante. Eh, Como les decía, estamos socialmente en una priorización hace mucho tiempo, tal vez desde que empezaron la, la aparición de las máquinas de comunicación, en este caso la tele, la radio y ahora las redes, qué sé yo, donde aparece, lo que aparece hacia el exterior es la imagen. La imagen tiene varias implicancias. La imagen es un elemento, digámoslo, disculpen, a propósito de la imagen, eh, digámoslo, es un elemento, la imagen, congelado, estático. ¿Por qué congelado y estático? Porque la imagen siempre va a ser lo que el otro está viendo y está, digamos que, decodificando de lo que ve. Y lo que el otro ve, por lo general, bueno, en gran porcentaje, digamos que un porcentaje de lo que ve, un X porcentaje altísimo, está filtrado por lo que puede observar a partir de lo que es su experiencia, y a partir de lo que son sus juicios, sus creencias, su capacidad su sensibilidad para observar, para escuchar, para ver. Entonces sucede esta especie de tragedia, digo especie porque en realidad no es una tragedia, ¿no? Y es que yo nunca, nunca puedo estar en el ojo del otro, ni en la escucha del otro y por supuesto no en la mente del otro. Si bien hay ciertos parámetros de realidad, o sea, efectivamente si una persona entra al escenario, no sé, y se cae, o se le cae un sueño, este es un sueño bien, como bien frecuente como en los artistas, que se suena al escenario y están piluchos, ¿entiendes? Si una persona entra al escenario y está pilucho, obviamente la percepción de todos no va a ser como, oh, en realidad no está pilucho, es un alma que no. No, la mayoría de la percepción de todos va a ser, esta persona está pilucha, digamos, es cierta, entre comillas, objetividad. Hay un hecho ahí. Pero luego de eso, que sería como algo grueso, o sea, está entrando un ser humano caminando, o qué sé yo, apareció en la pantalla, luego de eso hay millones de detalles en relación a lo que es una performance, ¿sí? Que va a ser observada y escuchada por el otro solamente a partir de su propia posibilidad. Entonces, lo que les digo ahora con esto es que nosotros nunca podemos entrar en esa percepción del otro, ¿sí? Plenamente. Yo para esto siempre recomiendo a los estudiantes, a los cantantes, a todos, que tomemos en cuenta que en el fondo el hacer y la práctica de nosotros tiene más que ver con esto como de entregar así, ¿eh? Como de sacar algo, de soltarlo, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque yo no puedo tomar de vuelta el feedback, no lo puedo. De hecho, yo puedo haber hecho la mejor presentación de mi vida según mi percepción y no haber recibido un aplauso tibio, por ejemplo, fome.
porque el público de ese día era un público, bueno, en música popular hablan más de eso, que es como más fome, ¿no? Más frío, más distante. O hay ciertos públicos que son habitualmente distantes, o hay públicos que son, se sabe que son, qué sé yo, más críticos o más... Hay algunos públicos que han tenido fama de eso en la música clásica, en la ópera, qué sé yo. Eh, entonces, un camino distinto para el músico a estar en relación a la imagen, y que es algo que yo quisiera como proponer y plantear hoy día, es el camino de la experiencia. Y la experiencia en sí está precisamente en otro registro respecto a la imagen. Cuando yo me centro en la imagen, en este caso, cómo se escucha, cómo se ve, en esa pregunta, cuando yo me centro en la pregunta, cómo se escucha, cómo se ve, esa pregunta yo se la puedo hacer a mi maestro me va a decir algo, tal vez, y eso me va a servir. Pero para el hacer, nos conviene centrarnos en la experiencia. Al centrarnos en la experiencia, yo entro a tener un contacto ya no con este espejo un poquitito mentiroso o un poquitito, digamos, esquivo, del que no sé mucho tampoco, que es el otro, ¿sí? Sino que en vez de ubicarme respecto al otro, yo me ubico desde dentro hacia afuera, y desde dentro hacia afuera yo tengo posibilidad de sentir y trabajar más, qué sé yo, esta escala la quiero mejorar, la quiero mejorar, la quiero mejorar, a lo mejor me grabo, no sé, la quiero mejorar, aquí quiero mejorar en el canto la percepción, siento que la nota no me quedó tan apoyada, siento que la apertura me molestó un poco, voy a tomar agüita, entonces, ¿me entienden? Es estar en la mecanicidad interna, en las sensaciones internas, en las percepciones auditivas y en una especie como los pequeños desafíos o pequeñas metas que empiezan a aparecer cuando uno se mete en esta práctica de esta manera, ¿sí? Yo siempre recomiendo a los músicos también, perdón que hable tanto como de mí, bueno, estoy mezclada aquí con mi práctica, ¿no? Eh, Siempre recomiendo, en lo posible, amigarse con esta especie de fanatismo, obsesión, que es como que se da mucho más en la adolescencia. En la adolescencia uno ve a los niños que se meten a aprender a tocar guitarra, que pueden aprender a tocar guitarra, pero en una semana ya tienen chorrocientos mil acordes, porque hay una especie de pasión que empieza a aparecer en esa edad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy recomendable entrar en esa especie de entusiasmo para ir corriendo límites, para ir avanzando, para ir depurando. Y las depuraciones que vayan empezando a ser las que yo puedo ir eligiendo, las que puedo ir, con las que me puedo ir entusiasmando. Entonces, si yo quiero, qué sé yo, trabajar tal repertorio, yo me meto en ese repertorio, lo investigo y me meto y aprovecho y todo. Entonces, ¿qué pasa con ese camino? Ese camino es muy, muy, muy distante y muy distinto del camino de la imagen. El camino de la imagen y el camino del logro, que es lo que les hablaba en un principio, que es como el del aplauso o no aplauso, del está lindo, está feo, está bueno, está malo, deja un poco en una posición no subjetiva, nos deja en una posición como de esclavos respecto a algo, ¿sí? Nos deja como pendientes del aplauso, de la aprobación, de gustarle o no gustarle al otro. Obviamente, como les decía antes, hay ciertos principios de realidad, hay ciertos parámetros, o sea, si yo, hay unos, perdón, hay unos chistes ahí como en internet han aparecido estos caballeros que dicen que van subiendo la voz y que en realidad no van subiendo porque no hay principio de realidad. Allá alguien no se dio cuenta de que en realidad no tiene el registro. Cree que sí. Pero no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de cierto parámetro de normalidad. Eh, entonces, lo que podemos ir haciendo en este camino es ir en este camino que ya no es de la imagen ni es del otro, sino que está interno, ¿sí? Es ir limpiando. Y aquí nuevamente aparece el tema de la salud mental. Eh, yo creo que lo que vamos limpiando, bueno, son hartas cosas, ¿ah? Pero
creo que lo que podemos ir limpiando y que lo que ya es de nuestro control, lo cual lo vuelve mucho más aliviador, siento yo, o sea, cuando yo puedo controlar algo en relación a mí mismo, tengo más alivio que sentir que en realidad esto me supera y viene como esta ola o viene que me tiraron a los leones del escenario y caí ahí, no sé, y se me olvidó todo. Y aunque haya estudiado meses, ya estoy ahí paralizado. Eh, en el trabajo, cuando yo estoy centrado respecto a mí mismo, yo puedo ir limpiando. Nosotros trabajamos centralmente, nosotros tenemos dos dimensiones. Una dimensión mucho más amplia en relación al tiempo que la otra. Y nuestra dimensión es el estudio, ¿no? Y es una constante, no tenemos nada que hacer al respecto. Es una carrera que es acerca del estudio. Cualquier carrera musical se trata de eso. Se trata de tener esta gran dimensión que a lo mejor en un principio tuvo una gran inversión mayor de tiempo, que es cuando yo me estoy aprendiendo el repertorio, por ejemplo. Hay una demora, hay una práctica, hay un tiempo en el que yo estoy. Y luego viene un segundo momento que es el momento de presentarlo, que sería como esta otra instancia de nuestro trabajo. Pero me refiero principalmente a el primer tiempo, que es el tiempo de mí con mi instrumento, de mi relación con mi instrumento, donde aparezco yo. Creo que aquí se vuelve muy, muy importante limpiar. ¿Limpiar qué? Nosotros traemos, como les decía en un comienzo de la charla, venimos con nuestra historia, con nuestro camino, con nuestra posibilidad, con nuestro límite también. Entonces, respecto de eso, cuando yo estoy en la práctica, eso empieza a aparecer, a aparecer. Y, por ejemplo, yo estoy, qué sé yo, cantando, yo voy a hablar de eso porque lo conozco un poco más de cerca, yo estoy cantando y cuando estoy cantando, eh, sucede que se me tensa alguna parte, qué sé yo, la mandíbula o algo así. Entonces, eh, ¿limpiar qué? Limpiar mi relación con esto que me sucede. Ir a verlo, observarlo, o, por ejemplo, si yo estoy en una práctica y resulta que siento un límite en la expresividad, esto yo lo encuentro muy frecuente, ¿eh? Lo trabajo harto también en dirección, que es que uno quiere llegar a cierta cosa en términos expresivos, a cierto lugar, y la expresividad a veces está limitada no solamente por mi experiencia y por mi posibilidad de vislumbrar eh, el tipo de expresividad que yo quiero, sino muchas veces limitada por, y esto es bien interesante, es muy psicológico, ¿no? Que es como limitada por mis posibilidades de expresar lo que yo siento y lo que yo soy. A veces yo siento o yo soy, no solo yo, no hablo de mí, hablo de nosotros, nuestra experiencia hacia nosotros mismos, tenemos ciertos impactos internos y tenemos ciertos discursos dando vuelta, circulando, de los cuales no tenemos idea, funcionan solos. Entonces, estos discursos que dan vuelta, digo yo, estos ¿cómo se puede decir? Es como un rumiar, un ruido también interno del cual no tenemos idea absolutamente, chiquillos. Solamente lo podemos observar a través de los temores que podemos sentir de sacar lo que tenemos dentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, un temor que yo siempre observo en la expresividad, lo observaba mucho en la expresividad, qué sé yo, cuando estudiaba en la universidad y todo, que había como mucho miedo en la música clásica a sonar como, ¿cómo puedo decirlo? Como exagerado, como rasca, como con mucho rubato o con mucho glissando. Entonces, que el juicio que llegara de vuelta fuera que, no, que rasca, que feo. Bueno, que Chile es un país crítico, pero terrible, o sea, una cosa que aquí a la gente no la dejan desarrollarse porque precisamente no hay como espacio para, un espacio amable para ir trabajando todos esos aspectos. Pero, entonces, el tema está ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que yo acabo de poner, entre
atreverme a sacar lo que yo tengo desde dentro o limitar la experiencia por este discurso que yo identifiqué o no, que me limita. ¿Sí? O, bueno, dentro de estos discursos están los miles, miles, miles horrorosos y muy particulares, que es como, eres fea, eres gordo, tú eres chica, nunca vas a llegar a hacer esto, eh, eh, qué sé yo, eh, eres muy flojo, por más que no tienes talento. eh, Podemos estar todo el día buscando e identificando cosas así que hemos escuchado y a veces ni siquiera hacia nosotros. A veces el impacto de estas cosas sucede porque lo escuchamos decir a alguien a propósito de alguien, pero no dicho internamente ese niño o alguien dijo, uno, eh, yo no quiero que nadie diga nunca eso de mí, ¿me entiendes? Por ejemplo, entonces estos discursos están adentro de uno, están actuando, no es que estén en la fantasía en algún lugar. No, esos discursos aparecen cuando yo voy a tocar, aparecen cuando yo voy a cantar. Ese es su momento de acción, lamentablemente. Entonces, como decir, tenemos más o menos boicot internos. Y eso también es particular y es único. Hay gente que tiene millones y gente que afortunadamente por quién sabe qué razón tuvo una fortaleza interior que le permitió que le importara nada, como, voy a cantar igual. Discurso X, de solución a ese problema. Voy a cantar igual, si no le gusta mala suerte. Puede ser defensivo, pero hay gente que verdaderamente no le importa que el otro lo encuentre feo, esto, el otro, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, una cosa es limpiarnos de estos discursos internos que no es mágico, que no sucede de un segundo para otro. Lo hacemos milimétricamente. Les recomiendo hacerlos con mucho cariño, porque en el fondo es como decirnos, y la manera yo encuentro más buena de tratarlo hasta ahora, por lo menos que yo he conocido, de tratar o de lidiar con eso, o más bien de estar con tratar las cosas en uno mismo, es amorosamente, es darnos cuenta de que ese joven, ese niño que recibió ese discurso, pobrecito, ay, qué pena que hayas escuchado esto, qué pena que hayas tenido que pasar por esa experiencia. Qué pena también que esa experiencia te haya limitado, ¿me entiendes? Es como decirse, poder decirse eso a uno mismo, pero en la práctica, no es no es algo fuera de mí, es en la práctica. Entonces, estar en la experiencia, yo les recomiendo estar en la experiencia de cantar. Por ejemplo, muchas veces los instrumentistas les gusta cantar y no se animan a cantar, porque no han sido cantantes y se desarrollaron en el instrumento. Atrévense a cantar. Una cosa que a mí me sirve mucho también como discurso es entender estos discursos como pequeños, ¿cómo se dice? Tip que tenemos, que nosotros, bueno, muchas veces tenemos tanto susto de este otro que aparece, de este público, qué sé yo, que olvidamos un aspecto bien esencial, ¿ah? Que es el tema de que nosotros lo que hacemos como músicos es una entrega, es un dar, podría decirse un regalo eventualmente. Nosotros vamos a llevar al otro a una experiencia. Vamos a invitar, cuando yo me instalo en un escenario, aunque sea el escenario de la fogata de mi familia, yo les recomiendo mucho instalarse desde el lugar que yo voy a entregar algo, yo voy a dar algo. Dar algo es un regalo. Si el otro no lo quiere recibir, es otro asunto, es otro tema, es otra historia, ¿me entiendes? Porque el acto de la entrega y el acto de dar hacia el otro es una experiencia que no tiene, es como la elongación, como el yoga. Uno se elonga y elonga y elonga y elonga y elonga y estira hasta el último centímetro del dedo. Y si uno le pone cualquier contracción a eso, hacia adentro, se tensa todo el camino y se abandona la experiencia. Entonces, lo que nosotros trabajamos es por entregar.
en harto detalle y en harta sutileza. Yo creo que lo que podemos ir consiguiendo en este camino son cuotas, pequeñas cuotas mayores de libertad en la experiencia, que es enorme, por Dios, que es una maravilla tener más libertad en la experiencia. Podemos ir siempre entendiendo nuevos horizontes, nuevos lugares a los que llegar. Y también acercarnos un poco a una palabra que ya puede ser un poco más polémica porque puede entenderse como un poco rígida, ¿no? Que es algo de verdad, algo de verdadero, de limpieza y de verdad en el sentimiento, en la expresión. Bueno, eso creo que es, si veo mi libretita, creo que estoy en el más menos en lo que yo quería plantearles el día de hoy. Ahora voy a invitarlos a sumarse, así que les pido por favor que abran sus cámaras y sus micrófonos para que abramos la conversación. Dale, Marce. Muchas gracias, maestra Paula, por todas estas bellas palabras que has compartido con nosotros, por esta charla que introduce a un contenido dentro de los currículum de la música que a mi modo de ver no existe, o sea, no está desarrollado, ni siquiera incipientemente, y creo que lo que tú nos entregas hoy día es maravilloso, nos toca a cada uno en particular según nuestras experiencias. Y la pregunta que quisiera hacerte es la siguiente: como profesor, profesora, o para los estudiantes que están en este proceso de formación a la pedagogía, ¿cómo poder incluir estos aspectos que tú nos enseñas hoy día en un currículum que por la tradición no tiene estos aspectos? O sea, en nuestra propia formación, en mi generación, es solo éxito, competencia, no sé, frases como dedícate a otra cosa, no sirves para esto, o no tienes la personalidad, o está muy presente. Entonces uno carga con eso y muchas veces también transmite de alguna u otra forma a los estudiantes, y creo que es momento de que podamos trabajar ese aspecto. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar a los profesores y a aquellos que se están formando también para ser profesores? Bueno, ahí también hay hartos caídos en batalla. O sea, hay gente que desertó, mucha. Yo conozco mucha gente que desertó en el camino. Es así de grave, no es menor. Gente que pasó, me ha tocado muchas veces llegar a conocer gente que llega a los coros, que no es un ámbito profesional, pero que llegan con experiencias traumáticas, gente de, no sé, 50 años, que el trauma fue a los 10 años, y que de los 10 años que no cantan por esa experiencia, ¿me entiendes? O sea, nuestros instrumentos internos, digamos, nuestros corazones, nuestras almas, como los queramos llamar, son sutiles, son sutiles, y efectivamente a veces nos vemos, es una pena eso que planteas tú, a mí me da una tristeza pero enorme, es como, de verdad lo encuentro muy, muy doloroso. Creo que yo tengo confianza en dos aspectos, pero pueden sonar un poco como metafísicos, ¿no? Yo creo que podemos ir cambiando nuestros pequeños núcleos de accionar, ¿sí? Yo confío más en cambiar el núcleo cercano pequeño que en establecer grandes cambios, nuevamente porque pienso que muchas veces la imagen y la forma pueden matar a la esencia, ¿sí? Entonces, podemos tener, o sea, un aspecto, una forma es que vayamos efectivamente al currículum a insertar las palabras que cambiarían qué sé yo, la entrega, la manera, ¿no? Y que esté transversalizado, eso lo podemos hacer.
qué sé yo, con una relación respetuosa, considerando el, qué sé yo, palabras que tuvieran que ver con esto. Pero la inserción en la práctica es algo sutil y que yo pienso que se puede dar a través de capacitaciones. Se puede ir dando a través de capacitaciones de los formadores, centralmente, ¿sí? Los formadores es muy difícil que puedan atravesar esta experiencia como de la escucha real al otro, de la valoración de las capacidades específicas del otro. Por ejemplo, hay un aspecto bien complicado y delicado, ¿no? Que es como, ¿en qué minuto yo le puedo decir al otro, mira, tú no sirves para esto? O sea, es un aspecto como de una delicadeza, pero importante, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de frases debieran estar sometidos como a consejo, ¿me entiendes? Eh, tú no puedes decirle eso a otros sin que tengas a un consejo asesor que te diga, mire, en realidad tomamos la determinación de que le vamos a decir a una persona no que nos sirve, sino que no puede continuar con esto, porque, qué sé yo, reprobó tal y tal cosa, o no sé qué, o en fin, que tiene que haber parámetros variables. Pero yo creo que eh, el aprendizaje y la enseñanza de la posibilidad de ver al otro y la posibilidad de darle al otro las herramientas para que crezca, es algo sutil, ¿me entiendes? Que creo que la manera real, una manera real que yo conozco al menos, es capacitarse. Estar este proceso de aprendizaje y de depuración de mi manera de ver, de mi manera de hablar, porque en el fondo los profesores vamos a ser comunicadores de algo, ¿sí? Vamos a comunicar experiencias, entre comillas, vamos a transmitir supuestamente ciertos saberes, o vamos a estar en eso, ¿no? Pero es una relación constante con el otro. Entonces es fundamental que esa persona que va a estar a cargo tenga ya afinados sus radares, ¿me entiendes? Sus radares, sus filtros, todo. No es fácil, no lo encuentro fácil. Creo que una vez más que son como tareas escuela, tareas, o sea que si aparecen situaciones virtuosas hay que tratar de aprovecharlas. Y por eso digo como que se fortalezcan los núcleos chicos, que si yo tengo un núcleo de trabajo chico, yo trabajar ahí y eso fortalecerlo, más que pensar en cambios como súper macro que muchas veces el sistema mismo los baja, nos aplasta con eso. Siempre es complejo. Isa. Me gustó mucho cuando te referiste a la entrega. En efecto, he estado, por mi vocación musical, en las tablas, ya sea tocando flauta o cantando, y cosas difíciles. O sea, en situaciones en las que tú estás asustado, estás nervioso, también estás emocionado porque llegó el momento, ¿no? Llevas mucho tiempo preparando las obras y llegar al momento de entregarlo te produce una emoción especial, un estado psicológico muy especial, muy, muy tenso y a la vez muy bonito, pero es una situación de riesgo, ¿ya? Porque siempre está el temor a los pasajes difíciles, a esas zonas en las que uno sabe que uno técnicamente no es tan capo, ¿ya? Entonces, tal como tú dices, en esas ocasiones en que uno ya está ahí y lo tiene que hacer. Estás en el fondo, cuando tú dices pilucho, esos sueños, ¿sí? Yo los he tenido, no de estar pilucha frente al escenario, pero en el escenario yo sí no me alcancé a arreglar. O sea, estoy con una ropa así como cualquiera. Ropa del aseo, ropa de hacer aseo. Claro, así como, oh, llegué aquí y así que entiendo ese sueño. Pero te lanzas, lo haces con o sin errores, pero lo entregaste, lo entregaste. Y tal como tú
dices, puede que el público no sea muy aplaudidor, o sí, no importa, pero después de que ya lo entregaste, esa posibilidad de haberlo entregado te calma, al menos esa ha sido mi experiencia, me calma porque me atreví, lo hice. ¿Con qué resultado? No sé, pero lo hice. Yo te Entonces, hay agregaría algo un que queda... puntito, perdona, pero te agregaría un puntito que me calma y también me cambia. Yo creo que atravesar esa experiencia nos cambia y no nos Claro, ubica igual para la próxima. Eso. sí. Hay una parte de uno sabe que ese atrevimiento, ese salto al vacío que hiciste, te ha abierto un pasito más adelante, o sea, he ganado en experiencia. Sufrí, estuve asustada, ok, pero la cosa salió. O sea, hay una interna satisfacción muy grande de lo entregué. ¿Cachai? Eso por un lado, como intérprete. Pero también he sido profesora mucho tiempo en las carreras de pedagogía en música de flauta dulce, una asignatura obligatoria, ¿no es cierto? Y cada vez más en estos últimos años padecí, porque esa es la palabra, padecí una situación del entorno universitario que tiene que ver específicamente en la carrera de pedagogía en música, la asignatura de lectura musical, ¿ya? Que es una asignatura que todos los muchachos y las muchachas tienen que manejar para tocar todos los instrumentos obligatorios. Canto, flauta, guitarra, piano, voz, ¿no es cierto? Pero me ha pasado, les cuento que esto ha sido un padecimiento, la primera vez que lo comparto aquí en público, que a medida que las escuelas se van poniendo cada vez más materialistas, cada vez más al servicio de los dueños de la universidad, que trabajaban en escuelas estatales y en escuelas privadas, la mayor cantidad es privada. He visto, porque he trabajado muchos años enseñando flauta dulce, mucho desde el año 91, cachen la cantidad de años, cómo nuestros colegas directores o directoras de carrera son presionados para que vayan bajando el nivel con la finalidad de que los estudiantes no reprueben, es decir, que aparezca en el sistema como que les va bien, ¿ya? Es una cosa terrible, o sea, por eso les cuento, ha sido padecer, ver cómo colegas míos, colegas, hombres y mujeres, se ven el director de carrera o directora, se ven en una situación de comenzar a mentir, esa es la verdad. Yo tengo que mentir para que en la universidad mi decano o el rector vea que me va bien como director de carrera, entonces no se van muchos estudiantes de la carrera, se mantienen. ¿Y qué pasa con los profesores que estamos ahí adentro, los profesores de piano, de guitarra, de canto, de todo? Hemos ido viendo, porque esto no me ha pasado a mí solamente, que se titula a la gente cuando aún no tienen realmente un manejo mínimo de la lectura musical. Mínimo. Y también van a ser profesores de música. A mi modo de ver, el canto es lo más importante. Bueno, es algo discutible, pero me parece que el canto para un profesor de pedagogía en música es la parte más esencial, porque tú puedes no tener un piano, una guitarra, ni tampoco una flautita, aunque sea chiquitita, pero tienes la voz. Por lo tanto, la herramienta número uno, a mi modo de ver, de un profesor o de una profesora de música es su propia voz. ¿Y qué pasa cuando la universidad le permite a una muchacha o un muchacho que no ha podido afinar ni en lectura 1, ni en lectura 2, ni en lectura 3, ni en lectura 4? Lo he visto con mis propios ojos. Titular a gente que no puede entonar. O sea, para mí ha sido realmente patético, doloroso. Yo he sufrido, lo comparto en público por Pero primera espérate, vez. Isa, ese sufrimiento es más como espiritual un poco, ¿no? Es como... A ver, ¿sabes lo que me hace sufrir? Es la falta de ética de las escuelas. De ya, es como más permitir político interno. que un profesor músico salga al mundo a trabajar cuando le falta
lo básico para ser profe, y es que tú puedas cantar una canción afinada. ¿Y cómo ¿Ya? lo ves esto? Entonces, ¿Cómo lo ves esto en términos como del, porque esto yo creo que se relaciona como harto con un otro aspecto, un poco de lo que yo estaba planteando inicialmente, es que claro, el entusiasmo, el puro entusiasmo, no nos va a llevar a tocar en los mejores escenarios que queramos tocar, digamos. O sea, por mucho entusiasmo que tengamos y por muy como saludable que yo esté en relación a mí mismo, si este entusiasmo no tiene principio de realidad, va a ser complicado. Pero bueno, lo que tú estás tocando igual como que atraviesa otros temas, no temas como solo en relación a la salud mental, sino que ahí ya como que aparecen otros temas como políticos, institucionales. sí, eh, exacto. pero O también yo sea, creo que como de desconexión también con lo esencial que es el hacer nuestro, ¿no? Que es como, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es mm, hartas conversas y hartas cosas? Porque yo por lo menos ansío que podamos eh, eh, mejorar como más que la salud mental en realidad, como mejorar el estado de satisfacción respecto al hacer, porque eso puede transmitir a la vez eh, una mejoría en nuestro medio. Eh, ya, me acordé, perdón, que no se me vaya. Eh, Me refiero a este tema del hacer y del expresar en qué aporta la música. Yo lamento muchas veces cuando, por ejemplo, ahora que tenemos el problema de que hay un recorte en cultura, una redistribución y un pequeño recorte, en realidad es una redistribución más bien. Eh, Saben eso, ¿no? Que sé yo, que va a implicar como redistribución y que implica menos plata para la sinfónica y menos plata para el teatro municipal. Y redistribuciones por otros lados. Eh, y muchas veces veo en los discursos de los colegas que por supuesto que admiro, que respeto y todo, esta especie de una defensa desde dentro, que es una defensa del hacer, está cargada de un discurso, creo yo, que no está claro. Yo siento que no está claro para el medio brutal, el sistema brutal que muchas veces tenemos, ¿no? Que hace cosas como la que está diciendo la Isa. Entonces, creo que es muy importante entender y limpiar lo más posible los discursos institucionalmente y personalmente también a nivel del hacer, a nivel de la práctica de la pedagogía de la música, de la enseñanza del instrumento. Vayamos limpiando en qué medida en realidad creemos que la música aporta, ¿me entienden? Y que eso pueda ser un discurso hacia afuera, porque para nosotros está claro desde dentro, porque nos dedicamos a eso, ¿no? Nosotros sabemos, pero muchas veces ni siquiera, o sea, ni siquiera está tan claro, porque, claro, nosotros la música ha estado cerca nuestro toda la vida, qué sé yo, la mayoría de las veces, hemos escuchado música, la música nos ha acompañado, nos ha clarificado, nos ha hecho, qué sé yo, pero en tiempos donde pareciera que todo se elimina, incluso el ramo, qué sé yo creo que es mucho más importante que vayamos limpiando la potencia y entendiendo mejor en qué hace bien la música, ¿me entienden? ¿Qué vamos a ofrecer respecto a eso? Porque eventualmente puede ser que nos quedemos con las grabaciones del pasado y que queramos formar más músicos, y ya tenemos eso, ¿me entiendes? O sea, a ese extremo podríamos llegar. Eh, Lamentablemente, creo yo, esta es una idea que la someto para que me la hagan pedazos si quieren. Creo que tenemos un problema importante, que estamos muy al servicio del mercado y de la ciencia. Y nuestra disciplina no tiene mucho que ver, sobre todo la música clásica en un país sudamericano, no tiene mucho que ver con el mercado, ni tiene nada que ver con la ciencia.
Entonces, digo yo la ciencia, no la ciencia dura, porque la ciencia dura también le va mal en Chile, pero sí, por lo general, la gente se queda como con lo que le dicen que hace bien, o con lo que le dicen que es bueno, que la ciencia dice, ¿me entiendes? Y por más que nosotros queramos decir que la endorfina, no sé qué, y que la no sé cuánto, no sé qué, y que ¿me entiendes? Que el sistema cerebral, bla, 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 con la música, la verdad es que no tenemos las herramientas para medir eso y probablemente no las tengamos nunca, ¿me entiendes? Y eso no significa que nuestro discurso no sea válido. No significa que nuestro discurso no sea válido, no significa que nosotros no podamos seguir luchando para llevar música de calidad a donde queramos, al mundo, y seguir luchando para que los estudiantes se formen haciendo la mejor música que puedan, porque esa experiencia los mejora como seres humanos en un ámbito específico de la existencia, ¿entiendes? Eso era, perdón, que se me había ido. Sí, sobre eso que comentas, Paula, es muy interesante, que pienso personalmente que es la experiencia finalmente, lo que entrega la música es vivirla, es la experiencia de vivirla. Y también creo que ayuda a ordenarse. Hay una estructura en la música que también nos ordena un poco las ideas. Eso también creo que a nivel pedagógico ayuda mucho también a los niños, las niñas, estudiantes, que va ordenando de alguna u otra forma y estructura los procesos, las ideas. También pienso que por ese lado vivirla es una experiencia que finalmente te hace crecer, independiente si vas a dedicarte profesionalmente a la música. Así es que me parece muy importante también eso que comentas, de para qué sirve la música, qué vamos a entregar, cuál es el producto, digamos, de vivir esa experiencia. O sea, yo creo que es muy insuficiente cuando nos instalamos, por ejemplo, a plantear un proyecto, qué sé yo, a un fondo de la música o algo. Y decimos, ¿por qué la música va a alegrar, qué sé yo, a la gente? O sea, eso es muy insuficiente. O sea, tenemos que ser más precisos con el discurso, más específicos. Lo que pasa es que es difícil porque las palabras que podemos usar son palabras que no son ni científicas ni son de mercado. O sea, no podemos decir, tenemos tal porcentaje de gente, nuestros porcentajes son las audiencias, lamentablemente es una cuestión mecánica, y nosotros sabemos perfectamente que la cantidad de la audiencia, a veces, claro, es fundamental, pero a veces no, ¿me entiendes? O sea, a veces si el concierto fue malo, sacamos con que hayan ido 2.000 personas al concierto, y la música era, no sé, ¿me entiendes? No lo sé, tal vez estoy siendo, como se dice, como estereotipada con mi comentario también, pero bueno. Javiera, Hola, eh, quería comentar así como la mirada que yo tengo como estudiante y también como parte, como intérprete de instrumentos, como los años que llevo estudiando el instrumento. Yo igual toco de los 8 años y tengo 22, llevo no tanto, y estoy haciendo clases hace 3 años, entonces como que he comparado estos últimos años todo lo que yo cuando aprendí y ahora que estoy enseñando y que estoy casi por terminar la universidad, o sea, igual me falta, pero eso que decía usted, cómo vemos la música más como mercado en este momento, siempre se nos enseña cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, un instrumento que tiene que tocar rápido, que tiene que tener un producto para presentar a un público, lo mismo que estaban hablando. Entonces, como el sentimiento que se le da a la música, la mayor parte del tiempo, al menos en la orquesta, es de hacer un producto y no preocuparse de que los niños y las niñas aprendan bien y de que estén realmente disfrutando esto, como que lo mismo que decían de la mirada política que tiene, la crítica que podemos hacer a la política a través de la música, porque al final nos están siempre pidiendo un resultado, pero se pierde como lo humano o lo emocional de la música, no se está disfrutando, no pierde el sentido, eso siento.
Y creo que también decía eso, que cambiar esto desde un grupo pequeño se puede hacer desde, no sé, una carrera, por ejemplo, o si se mantiene o si uno se preocupara de cómo es lo que están aprendiendo los estudiantes en la misma universidad, estos son herramientas que se le pueden entregar después de estos estudiantes a sus propios estudiantes más adelante. Claro. Entonces, como el ciclo que puede cambiar, pero para eso se necesitan otro tipo de herramientas. Si nosotros cuando entramos a la universidad nos dijeran, es normal sentirte con ansiedad, es normal sentirte estresado Claro. cuando vas a dar un examen. Entonces, si nos guiaran desde ahí, nosotros tendríamos muchas más herramientas para cambiar este nuevo ciclo o nueva generación de músicos y de alguna forma competir con todo esto, lo que es el mercado, con todo, porque al final siempre se dice, no, es que tienes que ser el mejor, y cuando no eres el mejor, y los Está puestos eliminado. directivos, sí, es terrible. Es brutal, Sí. brutal total. Sí, hartas cosas dentro de lo que tú dijiste, porque, por ejemplo, yo personalmente creo que nosotros tenemos que dar una batalla política en los fondos, por ejemplo. ¿Por qué digo política? Porque por lo general a las autoridades que nosotros nos presentemos van a pedirnos que si queremos ir a entregar obras masivas a la comunidad, qué sé yo, vamos a postular un proyecto que pretende llegar a 3.000 personas en X comunidad, nos van a pedir que hagamos música que las autoridades consideren que es música que la gente va a querer escuchar. ¿Sí? Y eso es un tremendo, pero tremendo, o sea, ahí tenemos un montón de suposiciones que son totalmente erradas, ¿entienden? ¿Por qué? ¿Y por qué esto nos importa? Porque somos gente que no sabe de música o que sabiendo de música tiene sus preferencias y está usando sus preferencias para manipular el poder, o no tiene idea o no está pensando en el desarrollo de la audiencia, en el desarrollo cualitativo de la audiencia. En mi experiencia, yo siempre apuesto a que las audiencias pueden escuchar cualquier cosa que esté bien armada y que esté buena. Incluso la música más rara, digamos, para la música contemporánea, música diferente, la audiencia lo puede digerir. Y yo personalmente creo que o lo puede cambiar algo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras autoridades nuestras autoridades de todo tipo, están pensando, y ojo con esto una vez más, que la música es para entretener. ¿Me entiendes? Y nosotros no somos entretenedores. Nosotros no nos formamos para ser entretenedores. ¿Me entiendes? Por eso digo y decía adelante que creo que es muy importante que limpiemos el discurso. Porque si nos seguimos vendiendo como entretenedores, efectivamente llegan y nos dicen, ya, ponte esto porque con esto te vaya a ver bien y vamos a transmitir el discurso del mercado. O sea, somos exitosos, tal cosa, la gente lo va a pasar bien. Y de ahí, o sea, puede pasar cualquier cosa, digamos, nos pueden pedir cualquier cosa si nosotros nos sometemos a las leyes del mercado. Nosotros tenemos que dar batalla. Yo creo eso, personalmente. Y la batalla también tiene que ver con la salud mental de los músicos, de los músicos y de las audiencias. Porque nuestro impacto también puede llegar a las audiencias. Yo creo eso por lo menos. De acuerdo. Paula, una pregunta, volviendo al tema de la formación de un intérprete, de lo que es la experiencia como intérprete de música clásica en particular. Nos hablabas al principio de atreverse a sacar los límites, atreverse a esos miedos que uno tiene, tanto profesores como estudiantes, y que uno los oculta. O sea, uno no puede transmitir al estudiante que uno también tiene miedo, por ejemplo, para presentarse al concierto, incluso es más, uno tiene más miedo cuando están ellos, los estudiantes, como público. Entonces, quisiera que nos pudieras dar ideas o consejos de cómo se va trabajando eso también, tanto como profesor y como estudiante que está viviendo estos procesos de
¿cómo voy a enfrentarme a mí mismo en el fondo? Porque los miedos son propios y cómo salir de esos límites. Mira, Marce, claro, en esto no hay receta, no hay recetas, por supuesto, pero eh, yo creo que podemos, bueno, es una práctica, pero yo creo que no es una práctica mecánica, un poco yo, lo que tú me escuchas como esto de tocar y tocar y tocar y tocar y foguearme, puede ser un poco mecánico, en el sentido de que si yo solo repito, repito, repito y no hay ningún elemento de variabilidad, no necesariamente esto va a mejorar, ¿sí? Eso es bien importante porque la variabilidad pequeña, microscópica, a veces interna, nos permite hacer algún tipo de giro en las cosas, ¿sí? De hecho, si las repeticiones van empeorando, yo puedo empeorar, digamos, puedo sentirme peor cada vez, no necesariamente mejor con la repetición. Entonces, más bien, una práctica de atreverse, por ejemplo, a manifestar lo que tú estás diciendo, Marcia. A decir, yo me pongo súper nervioso cuando voy a subir al escenario, tengo muerte miedo, ¿me entiendes? Y atreverse a pasar esa pequeña vergüenza de reconocer una fragilidad frente a los otros. Claro, a lo mejor yo no tengo que reconocer esa fragilidad frente a un otro que suele ser duro conmigo, por ejemplo, otro que me va a decir como, no, dale, si tú puedes, y como que uno queda como atravesado, peor, digamos. Pero a veces yo puedo reconocer esa fragilidad frente a alguien que va a decir, oh, pucha, Danay, vamos, a la salida nos tomamos un tecito, ¿me entiendes? O una cosa más amorosa, ¿sí? Pucha, y habías dicho otra cosa respecto a los estudiantes y no me acuerdo exactamente. Si me recuerdas, Sí, es por un lado cómo entrenar esto, cómo trabajar estos miedos. Claro, tú me decías que no puede ser algo tan mecánico de tocar, que a veces se puede empeorar. Y la otra pregunta, claro, era ya decirlo, ya ayuda, o sea, de poder verbalizarlo. Y eso también es tan importante porque se puede conversar de eso también. Creo que compartiéndolo y transmitiendo que todos en alguna u otra medida lo vivimos, o sea... sí, es que es verdad. Es verdad. O sea, y entre todos nos alivianamos la carga. Me acuerdo una vez que cuando era más joven, estuve en Estados Unidos en una escuela de música, escuchando y viendo hartas clases y qué sé yo. Y una de las cosas que más me sorprendió, pero que realmente me dejó así, con la boca abierta, fue ir a un examen de canto de estos estudiantes, examen de distintos niveles, y se subían los estudiantes al escenario, y el público era toda la escuela, harta gente. Los profes estaban todos sentados en lugares diferentes y estaban con los estudiantes, no estaban en comisión sentados, estaban disgregados. Y me acuerdo que cantaba un chico que era como de primer año, que le costaba más, que estaba empezando, qué sé yo, y apenas empezó a cantar, qué sé yo, ahí todo medio problemado y todo, desde atrás, ¡dale! ¡Woo! ¡Ahí después! ¡Wow! Pero los profesores y los estudiantes, una cosa que yo te juro que quedé así, no puede ser el mundo tan amable. Porque el tema era como, en esta carrera nos equivocamos y nosotros estamos aquí apoyándote en el proceso, porque creemos que esta equivocación es parte de lo que tú tienes que atravesar para limpiar esta técnica, ¿me entiendes? Y nosotros como profesores sabemos que esto funciona de esa manera. Entonces, yo creo que, como tú preguntabas, ¿cómo mejoramos esto? Son muchas prácticas, o sea, muchos lugares donde podemos insertarnos de una manera más amable, menos enjuiciadora, porque hay ciertos elementos ahí. Por ejemplo, ahora yo mencionaba una cuestión que creo que puede ser súper buena de ir dándole vueltas, ¿no? Que en el fondo la pregunta a cómo trabajamos en relación al error, fija, cómo enfrentamos la problemática de equivocarnos. En música eso es muy importante y en pedagogía también, porque el error es parte de
es parte del camino mismo. Si tú no lo atraviesas, no lo superas. Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado algún instrumento. Entonces, nosotros tendríamos que tener una expertise en manejo del error, en comprensión del sentido del error, ¿te fijas? Y en manera de trabajarlo. Por ejemplo, Disculpe, yo Rocío tenía Rojas. una consulta. Lisette. ¿Bien? Sí, Ya. es que yo creo que como músicos y como personas siempre nos enfrentamos como a los juicios, tanto de nuestros pares como de nosotros mismos. Y al momento de tocar es como que todas esas cosas las llevamos al escenario, el cómo tocamos o el cómo nos enfrentamos a esa situación, porque, no sé, yo creo que nos falta como aprender a soltar o cómo soltamos esos juicios, cómo podemos calmar la mente porque siempre nos dicen tienes que relajarte, tienes que estar tranquila, eh, respira y como que yo toco un instrumento de viento, corno francés, y mi columna de aire se va a otro mundo Mm, con los nervios, con todas las cosas importante eso, claro, y claro. em, no sé, a veces pasa que incluso solamente por ser mujer, como que los profesores o hay ciertos profesores que como que hacen juicios contra eso, como a ver qué puedes hacer tú si eres mujer o Wow. estos instrumentos son de hombres o no sé. eh, entonces como que siempre nos enfrentamos a juicios no solamente musicales, sino también como personas, Claro, así claro. como "Es- esta chica es así, entonces como que ya va al escenario así como mirándose por cómo te miran los demás. Tremendo, Entonces, no sé cómo soltar eso, si hay tremendo. herramientas Lo que pasa es que, o esas mira, cosas. mira, un asunto yo creo bien importante aquí es que, eh, mira, esto es como, nosotros podemos buscar herramientas, entre comillas, no es tan mecánico tampoco, no es tan así como, mira, yo te voy a dar las recetas, son estas, no funciona de esa manera, lamentablemente, digamos. Por eso no llevamos a los niños necesariamente al psiquiatra cuando son inquietos, necesariamente no los llevamos al psiquiatra, hay gente que no los lleva nunca, porque la pastillita supuestamente va a hacer eso, pero no, pues no queremos eso, porque no queremos que él pueda de alguna manera ser aceptado y poder él superar su experiencia, ¿no? Su problemática. Ahora yo creo que en relación a lo que tú estás planteando, esto como de buscar técnicas personales, ese es un camino, pero no nos podemos hacer cargo de todo el camino, ¿me entiendes? Solos. Por ejemplo, respecto a lo que tú planteas, yo pienso que es muy importante que de repente practicar y trabajar para que los protocolos de ensayo y los protocolos de participación sean distintos, ¿no? Los protocolos, perdón, de presentación en exámenes. Eh, que sean distintos, que sean más amables, trabajar por la amabilidad de los protocolos de los profesores, de las comisiones, de, eh, y efectivamente, o sea, si aparecen, afortunadamente ahora estamos pudiendo hablar de las problemáticas de género, pero si aparecen estas problemáticas, hola chiquillos, si aparecen estas problemáticas, qué bueno que las podamos empezar a poner en las instituciones, ¿me entiendes? O sea, que puedan empezar a aparecer en las instancias que corresponden. Yo invito a que podamos ir haciendo eso, que podamos ir haciendo esas conversaciones, esos diálogos, esas peticiones también. No quedarnos solos con nuestra resolución, que es como decir, el sistema, qué sé yo me voy a ir a enfrentar solo a un sistema que sé que me va a ver mal, que me va a escuchar mal. No, o sea, si el sistema no me va a escuchar, qué sé yo, el abogado, el juez, o qué sé yo tengo que tratar de darme otra vuelta, ir a solucionar la cosa por otro lado. Yo te invitaría, Lisette, a que veas si se puede hablar por otros lados, si se puede
Porque claro, una cosa es que enfrente sola los miedos y que yo les pueda decir, mira, respiremos, sí, hay técnicas de respiración, hay técnicas de, pero claro, lo que tú lo has dicho muy bien, tienes un instrumento de respiración. Entonces el primer punto que puede flaquearle a un cantante y a un instrumentista de viento es el aire. O sea, siempre nuestro problema y nuestro miedo se va a asomar por nuestra vía más trabajada. Es muy probable que eso sea así, eso es, pero, y eso tenemos que saberlo, y, y pucha que sería bueno poder escuchar de parte de la comisión, decir, ya, toca tranquila nomás, ¿cuánto tiempo lleváis estudiando esto? Ya, tal tiempo, ya, mira, sí, y cómo lo damos, lo escuchamos, ya, ya. ¿Me entiendes? En vez de toque, así como, ¿me entiendes? Como muera casi, muera, y si no murió, o sea, y si se salvó, siga. Y si no se salvó, alguien lo enterrará, ¿me entiendes? O sea, es como, eh, sí, yo creo que hay que hacer más comunidad, hay que conversar un poco más las cosas también. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos llegando al final de esta charla. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o Comentario. comentario? Yo creo que solo darle las gracias por esta instancia de conversación, de escuchar estas cosas que son necesarias, sobre todo que nosotros estudiamos y trabajamos con algo que es muy sensible como la música. Entonces Nosotros tenemos mismos. que trabajar mucho como persona para poder no ensuciar o eso tan bonito. Y yo te llevaría un poquito a otro lado, que es como que lo sensible y lo delicado somos nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces, claro, la música es sutil, es delicada, pero el tema de la limpieza es una limpieza en la sutileza que tenemos nosotros, en la fragilidad que tenemos nosotros y en cómo nos afecta a nosotros cada uno de esas cosas, de esos shocks, ¿no? Isa. Así es. Yo quisiera darle las gracias por la oportunidad de escucharlo. Merci. Yo realmente tengo una admiración tremenda hacia los músicos y hacia los profesores. Es un privilegio realmente estar aquí y yo creo que muchas veces ustedes no son conscientes de los cambios que pueden provocar en cada niño y en cada familia. Tienen una oportunidad tremenda, tremenda en sus horas de clases, en sus aulas a futuro, de poder causar ese amor por la música, ese amor por pertenecer a un grupo. Yo la verdad que no soy músico, yo pertenezco a un coro recién hace un par de años. Ha sido una experiencia maravillosa y si bien de repente las audiencias a lo mejor el concierto no gustó, como decía la maestra Paula, de repente lo que provocó en todas las personas que estaban ya sea interpretando o ya sea cantando en un coro es inmedible. O sea, lo que provoca el grupo, o sea, la felicidad, la conexión con otros, la contención de otros, es algo que yo creo que no se puede medir y que pienso que todavía en el país no hay conciencia de el milagro que puede provocar en la salud mental la música, en todas partes, en todos los ámbitos, en los colegios, en las empresas. O sea, si fuera por mí, yo casi que por ley tendría por obligación un coro y una orquesta en todas las empresas y en todos los colegios. Creo que tal vez no es caro, no es tan caro y el milagro del equilibrio mental sería impresionante. Eso solamente agradecerles esta oportunidad. Gracias maestra, Marce. gracias. No, ya eso, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que dijo ella. En cada lugar de trabajo un coro y una orquesta o un grupo folclórico. Buena. Ya. Estamos. ¿Listo? Hola, profe, soy Gerhard. ¿Puedo decir hola. una última? Hola, Gerhard, dale. Una última, a ver. Hola a todos. Ahí apareciste. Quisiera como compartir un poco acerca de que estas problemáticas mentales que tenemos nosotros, yo he estado aplicando una acerca de
no casarme con ninguna idea a la hora de estudiar, ni tampoco de tocar, para no tener que mi cerebro tener la expectativa de cumplir con lo que yo quería. Entonces, no tomármelo tan en serio en el sentido de, en el escenario, de preocuparse con cosas que a lo mejor nadie más va a percibir, solamente nosotros, porque son personales. Y también un poco con lo que decía otra persona que estaba hablando acerca de que nosotros no nos damos cuenta del valor de lo que nosotros a veces dimensionamos y el que el público recibe, ya que de repente es un mensaje muy elevado que recibe el público. Y yo lo percibí sobre todo, no precisamente en los mejores teatros, sino que en los lugares más especiales. He tocado arriba del metro, en el andén, he tocado en la calle, en Ahumada, he tocado en canchas de tierra, y he recibido una energía enorme que no te lo puede dar ningún teatro tan caro, porque lamentablemente el teatro vende productos, no vende precisamente arte. Y en esos lugares donde hay más humildad, digamos, uno puede conseguir cosas más bonitas. Y también acerca de la sensación de que cuando estamos nerviosos, hay un libro de Tai Chi, no quiero hacer spoiler ni nada, no me interesa, pero sí que me sirve harto a la hora de no solo subirme al escenario, sino de entrenar, practicar, es, es aplicar la sonrisa interior. Que si yo sonrío no con mi sonrisa, sino que con mi corazón, sonrío con mis pulmones, o sea, esa sonrisa irradia a todo mi cuerpo, y eso automáticamente mi cuerpo va a entrar en otra sintonía que me las da sensaciones más bonitas no sé, compartir esa sonrisa que te da tu madre, o tus familiares, o tu perrito, que te genera otra energía. Y esa es la energía que a lo mejor uno debería abordar cuando uno se sube al escenario, porque el subirse al escenario ya es una gratificación. Uno ya se siente grato y agradecido de poder recibir a una audiencia, de que alguien esté dispuesta a recibir tremenda energía de tu música y de la música, y si de repente hay gente que no le gustó, está bien, porque la música tiene que generar cosas en la gente. A mí me dolería mucho que alguien me dijera, ¿sabes qué? No sentí nada, no me sentí ni bien ni mal, sino que fue insípido. Eso sería terrible. Pero aún así no me importa, porque lo que importa es provocar a las personas y que la gente le llegue algo. Uno Aunque no sabe sea, hasta ¿sabes dónde qué? No me llega, ¿no? gustó. Claro. Llega. Claro, ¿sabes qué? No me gustó, pero algo sentí. Eso como que Claro. vale más la pena que ese aplauso tibio que no te entregó nada y que Es no, bonito no supiste nada. es bonito lo que nos regala respecto a la técnica. Esto de la sonrisa interna es una súper linda estrategia de conexión, y que implica, yo creo, también como, es como una especie de cariño interior que nos permite la aceptación de lo que vamos a dar. Que para poder dar algo, de alguna manera yo tengo que haber aceptado que yo puedo hacerlo, ¿no? Que yo soy merecedor de eso, o de dar, ¿me entiendes? Como que tengo algún valor para dar. Entonces sí, pues claro que es bonito ese lugar que tú nos entregas ahora. Gracias. Gracias a usted también, profe. Todas sus reflexiones me sirvieron mucho para poder también reflejarme eso de sentirse nervioso en el escenario. Ya como que no lo siento tanto como antes cuando uno está recién comenzando, pero porque también he pensado mucho en superar estas problemáticas que se nos presentan. Pero respecto a lo de la sonrisa, era que obviamente cuando uno aplica eso en el estudio, sí nota al tiro diferencia. Pueden comprobarlo mis compañeros, de que de verdad funciona, porque cambia. El estudio uno lo aborda de una forma súper crítica, pero nunca aborda el estudio de una forma de goce, de disfrute. Y eso, que lo de cuando uno disfruta
tocar, bueno, uno disfruta mucho más tocando en la calle que tocando en un escenario, porque hay otra energía. Y eso también ha llevado a tener que se te acerque gente y te diga, ¿sabes qué? Me encantó mucho, vi la luz, o me siento mucho más claro, tenía un problema, pero después de escucharte me quedó todo más claro, me han regalado comida, café, plata, de todo. Ay, qué lindo. Y eso es muy bonito. Y eso quizás también sería bueno experimentar, de como buscar gente y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tocar para alguien, me querría escuchar ya, qué bueno. Porque eso lo hace más humano, y también lo que yo presente en el escenario no me hace a mí, no me transforma en lo que yo soy mucho más que eso, y si no te gustó la música, bueno, el arte, o sea, la obra es así, yo no soy eso que sonó, Así es. yo me interpreté algo, pero yo no soy eso, Muchas gracias, de ahí no Gerhard. hablo más. Sí, muchas gracias por tus aportes, súper, excelente. Estamos llegando ya al final del capítulo. Queremos agradecerte, maestra Paula, profesora y directora del coro universitario de la Escuela de Música de la Universidad de Talca, por esta maravillosa charla donde hemos aprendido mucho, donde hemos compartido. Estamos creando comunidad y hacia allá apuntamos. Por eso también este capítulo es muy importante para estas cuartas jornadas musicales, donde participamos estudiantes, profesores, y estamos muy agradecidos de esta charla. Y algunas palabras para el cierre, maestra. Sí, bueno, muchas gracias a la escuela, y yo también creo que estamos creando comunidad, confío en eso, apuesto a eso. Creo que es importante recordarnos que no estamos solos, que, que podemos acompañarnos, apuntalarnos en los caminos, que podemos ir compartiendo la carga también, como un poco esto de poder mostrar nuestras fragilidades al otro. De esa manera compartimos la carga, y que este es un camino, el camino en el fondo de nuestro cuidado interior y de nuestra limpieza interior, porque no es solamente un cuidado para no dañarnos, sino que también para poder sentirnos mejor y más plenos en la experiencia y en el estado de la realización musical. Entonces, bueno, a practicar nomás, y a practicarnos internamente, y también a poder establecer espacios de confianza donde nos podamos escuchar más amorosamente unos con otros, que creo que es importante, es necesario, y nos puede ayudar a tener más confianza en cualquier tipo de escenario, en cualquier tipo de público. Eso, muchas gracias a la escuela y gracias a todos los presentes por acompañarnos. Listo, chao, estamos cerrando. Chao. Gracias. Chao, gracias, Chao. adiós. Chao. Gracias. Chau.